Hola, soy Alex. Un cajón rápido y fácil de hacer y que aparte de ello tenga fuerza, durabilidad y buena vista para el cliente, de eso trata el video de hoy. Si te interesa, velo hasta el final. Para hacer la estructura de los cajones, voy a utilizar listón enchapado de 18 milímetros de grosor por 15 centímetros de ancho, ya que voy a aprovechar los recortes sobrantes del mismo mueble para el que serán utilizados estos cajones. Y para la tapa baja del cajón utilizaré multiply de 6 milímetros de caubilla. Para hacer los rebajos principales de la estructura de mi cajón, utilizaré una navaja recta de media pulgada o 12.7 milímetros. Utilizaré el router invertido en su mesa. Lo manejaré a una profundidad de 8 milímetros, dejando 1 centímetro de pestaña. La medida entre el filo externo de la navaja y mi guía debe darme los 18 milímetros que tiene de grosor mi listón. Haré los recortes metiendo la madera de poco a poco para evitar forzar la navaja o el router. Una vez teniendo todos mis recortes, procuro darle sellador para la protección de la madera y principalmente para darle una buena vista al cliente. Utilizaré pegamento blanco y prensaré. En este caso, como la unión es por rebajo simple, utilizaré clavo y tornillo para madera para darle mayor fuerza a la estructura. Así, con estos tornillos tendrá mucho más fuerza para lo que es el jalón en el momento de abrir el cajón. En cuestión a lo que es la tapa baja del cajón, utilicé pegamento y clavo en forma directa, como muestro en anteriores cajones que ya habíamos fabricado aquí. En la orilla superior del cajón utilicé cubrecantos de madera con pegamento caliente. Este ya lo hemos observado cómo se pone en videos pasados. Si tienes dudas, puedes preguntar en los comentarios. Finalmente se le da sellador a todo el cajón por la parte interna y las orillas superiores para dar una buena vista ante el cliente. Ahora procedemos a hacer una instalación rápida. Tiramos una línea en el costado de nuestro cajón buscando el centro perfecto. Esta línea la haremos correr hasta el frente del cajón solo para marcar y podernos guiar. Ponemos el cajón bien pegado hacia la orilla superior o inferior, dependiendo cómo se te facilite más a ti. También metemos el segundo cajón, uno pegado contra el otro, sin espacio libre entre ellos. Y medimos el espacio que queda en el hueco sobrante para dividirlo entre los espacios que separan a cada cajón. En este caso me dan 21 milímetros y ya que necesitamos 3 espacios, estos serán de 7 milímetros cada uno. Y en esta forma separamos cada cajón. Y aquí ya podemos marcar la distancia que llevará cada corredera dentro de la estructura del mueble. Una vez que tenemos esta medida, ya podemos marcar dentro de la estructura para poder tirar una línea guía. Un error muy común al poner las correderas es que se miden antes de poner la pestaña de adorno del mueble, lo que dejaría bastante lejos de la orilla la corredera y provocaría que el cajón no cierre bien y quede suelta la corredera, ya que estos herrajes tienen un pequeño seguro que evita que el cajón se abra por sí solo. Es por eso muy importante que primero se ponga la pestaña del mueble y posteriormente las correderas para los cajones a 1 o 2 milímetros de la orilla.
Aquí es muy importante recordar que la parte de las correderas que va dentro del mueble deben de atornillarse en las perforaciones horizontales y la parte que va en el cajón debe de atornillarse sobre las perforaciones verticales para después poder nivelar el cajón si es necesario. Para mayor información de los nivelados de cajón, te dejo en la parte superior el enlace a este video. Para poner las correderas centradas es mucho más fácil. Ponemos la corredera a 1 o 2 milímetros de la orilla sobre la línea buscando el centro perfecto y observando en las perforaciones centrales. Una vez bien centrada, marcaremos las perforaciones horizontales para poderlas punzar. Una vez punzada, ya podemos atornillar, ya sea con desarmador o con atornillador eléctrico, tomando en cuenta que el apriete final debe de ser con desarmador para evitar abocardar la madera. Aquí podemos observar cómo podemos recorrer el herraje si fuera necesario en el momento de ajustar los cajones al mueble. Para poner la contraparte de nuestra corredera sobre el cajón, utilizaremos la línea que ya habíamos hecho como guía, buscando el centro perfecto dentro de las perforaciones de esta. En esta parte utilizaremos las perforaciones verticales para posteriormente nivelar el cajón si es necesario. La parte del frente de la corredera debe de quedar al ras de la orilla del frente del cajón. Se marca con lápiz y posteriormente se punza. Y ahí ya podemos atornillar, procurando que al apretar los tornillos la línea quede en el centro del herraje. Para poner las tapas de los cajones, iniciaré por el cajón de abajo. La tapa irá de extremo a extremo del mueble y la colocaré a 1 o 2 milímetros de la parte superior del cajón y marcaré con lápiz. Sobre el banco de trabajo pondré la tapa y sobre ello el cajón, alineándome con las marcas que hice. Y se miden los laterales, que deben tener exactamente la misma medida en ambos lados. En este caso, 31 milímetros. Una vez que tengo bien alineadas todas las medidas, presiono el cajón contra la mesa de trabajo para evitar que esto se mueva y procedo a atornillar el cajón contra la tapa. Monto el cajón sobre el mueble y verifico que quede bien alineado. Para poder poner la tapa del siguiente cajón, arrojaré una línea sobre la pestaña de adorno del mueble en ambos lados. Una vez teniendo esa línea, haré una marca hacia arriba a 2 milímetros de separación y en esa marca tiraré una línea para poderla visualizar al momento de poner la siguiente tapa. Todo esto ya se hará sin el cajón de abajo. La tapa de este cajón será todavía más fácil ponerla, ya teniendo alineada la otra. Pondré la base de la tapa sobre la marca que hice y rayaré por la parte de abajo la tapa del cajón. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el primer cajón. Recuerda que al poner el tornillo con atornillador eléctrico, utilízalo con un pequeño toque sobre el gatillo para que trabaje a baja velocidad. Y una vez que entra una tercera parte del tornillo, ya puedes ejercer presión sobre el gatillo para darle velocidad. Una vez que terminamos de poner nuestras tapas, verificamos que todas nuestras líneas queden parejas. Si alguna de estas no te quedara bien al 100%, puedes verificar mi video de cajones, fabricación, instalación y solución de problemas. Te dejo el enlace en la parte superior de la pantalla y en la descripción. Una vez que han quedado bien los cajones, se deben de atornillar las perforaciones de seguridad para evitar que se puedan llegar a desnivelar. Un cajón con buena vista tanto por fuera como por dentro. Si quieres ver cómo quedó dentro de lo que es el mueble, no dejes de ver el siguiente video. Espero que este video haya servido para lo que es el desarrollo de tu trabajo. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.